La bienvenida a José Orlando Santamaría, que también es otro joven. ¿Dónde está? Aquí está a la derecha, no lo saludé por ahí. Bueno, damos un aplauso en señal de reconocimiento esta mañana. Le damos la bienvenida. Y de veras los felicito por haber tomado la decisión de estar aquí esta mañana. Yo creo que cuando nos acercamos a una iglesia, comenzamos a oír la palabra, comenzamos a ver el ambiente de una iglesia donde hay un tiempo para poder adorar a Dios, alabar su nombre, bendecirle. Y aunque al principio no entendemos, poco a poco Dios va obrando en nuestra vida y revelando su voluntad y dándonos entendimiento. Así que espero de que Dios pueda obrar en sus corazones, obrar en sus vidas en esta mañana y también en la vida de cada uno de los miembros de la iglesia. ¿Le bajamos un poquito de volumen aquí, hermano? Gloria a Dios. Un poquito menos en los monitores. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Muy bien, hemos tenido un tiempo esta mañana para poder adorar a Dios, para poder darle la gloria. Y siempre la exhortación, aproveche el tiempo mientras estamos en ese momento. Yo siempre veo a algunos miembros de la iglesia o algunas personas indiferentes. Sepa que desde el momento que el culto comienza con la oración, con la oración de arrepentimiento o la de gratitud o la alabanza y la adoración con los cantos o sin los cantos, usted debería estar enfocado en una sola cosa: su comunión con Dios. Amén. Y eso no se puede lograr mientras usted está con sus ojos abiertos, indiferente. Yo sé que de alguna manera cuesta, y por eso la palabra de Dios dice que nuestra fe es más preciosa que el oro. Yo quiero retarle una vez más como miembro de esta congregación: procure convertirse en un adorador. Hay muchos asistentes a las iglesias, muchos, pero adoradores son pocos. Y es una decisión personal convertirse en un adorador. Y muchas veces también tenemos el fenómeno, voy a decirlo, de que las circunstancias, los problemas pueden desenfocarnos. Hay cosas en nuestra vida, problemas en la familia, necesidades personales, quizás hasta cuestiones de enfermedad o económicas que nos estorban para poder enfocarnos en el Señor. Pero tenemos que entender algo: Dios es digno de recibir la gloria siempre. No importa cuál sea nuestra condición, no importa cómo estamos nosotros, lo que importa es quién es Él. A Job no le importó estar enfermo, de luto, y habiéndolo perdido todo, él se postró y adoró a Dios. Y siempre voy a decirle, no creo que en una iglesia ahora haya alguien que esté peor que Job. Así que usted está en una condición en la cual usted puede con mucha más razón adorar al que vive por los siglos de los siglos. Pero la exhortación es: procure, toma la decisión, no porque yo no lo vea, sino porque el Padre anda buscando adoradores. Mientras estamos en la adoración, mientras estamos en la alabanza, acostúmbrese a fluir con la dirección del grupo. Si ellos están orando, es tiempo de estar orando. A veces yo he observado este fenómeno y me pasa aún cuando yo mismo paso al frente para poder tratar de dirigir. Si yo estoy orando, exaltando a Dios, es porque la idea es que todo el pueblo levante su voz para exaltar a Dios. Y yo a veces ya no continúo porque siento que el pueblo no se levante. Entonces, para hacerlo yo solito lo puedo hacer apartado, fuera de la iglesia. Pero a veces podemos levantar en este lugar una ofrenda tremenda y no lo hacemos. Podemos levantar una ofrenda de adoración con gran devoción, con gran pasión, con nuestro corazón metido ahí, y no lo hacemos. Y entonces cuando yo experimento de que el pueblo no está como interesado, entonces yo tiendo a veces a bajarme, a detenerme, porque no tiene sentido en que yo esté adorando a Dios delante de ustedes. Lo que tiene sentido es que todos estemos delante de Dios adorándole. Así que quiero retarle una vez más: si no conoce los cantos, cierre sus ojos y adore al Señor. Quiero retarle una vez más: el tiempo de la alabanza y de la adoración es un tiempo de sacrificio. No es un tiempo de estar sentado, no es un tiempo de estar buscando la comodidad, no es un tiempo para postrarse, estar de pie, levantar nuestras manos, levantar nuestra voz. Son aspectos básicos que si como iglesia pudiéramos ponerlos en práctica todos juntos, podríamos causar que aquí hubieran sacrificios que realmente fueran agradables a Dios. Amén. Mientras los cantos están, los instrumentos a veces están sonando, el líder está orando, es tiempo de que usted ore, de que usted adore,
de que usted respalde la oración o la adoración o la alabanza que se está ejecutando con sus propias palabras. O por lo menos prestando atención y diciendo: sí, Señor, amén, es verdad. Pero métase con todo su corazón. Amén. Yo creo que antes de morirme le voy a decir eso: conviértase en un adorador. Métase con todo su corazón. Y vamos a la palabra en este momento, así que quiero pedirle que incline su rostro. Ora por mí, yo oro por usted. Padre, te damos las gracias en esta mañana una vez más por la vida. Te damos las gracias por tu misericordia, tu bondad, tu paciencia, tu fidelidad. Y al meditar en tu palabra, Señor, reconocemos que necesitamos de tu Espíritu Santo aplicándola en nuestra vida. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hables a nuestros corazones, que tú nos edifiques, que tú nos establezcas, que tú nos afirmes, que tú reveles tu voluntad, de manera que nuestra vida sea cambiada y que tu nombre sea glorificado. Es en el nombre de Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, que te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Quiero utilizar esta mañana la escritura de Colosenses capítulo 3, verso 3, para poder establecer en su corazón una base escritural sumamente importante para la vida de los creyentes. Una base escritural que definitivamente puede cambiar la vida de cualquier persona que lo entienda. Y por eso también una segunda exhortación, aparte de la adoración, sería: tome la determinación de amar la palabra, de abrazar la palabra, de creer la palabra, porque ella produce vida. A través de la palabra somos guiados en el camino de la bendición. Así que quiero retarle también a que usted tome la determinación de amar la palabra, de buscar, de escudriñar la palabra de Dios. Este es un texto muy conocido, o muy famoso, por así decirlo, y es un texto fundamental. 3:13 es un texto fundamental para establecer nuestra vida en el propósito y en la voluntad de Dios. Dice Gálatas capítulo 3, verso 13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Quiero que esta mañana usted salga de este lugar con esta frase en su mente y en su corazón, la del verso 13: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mí maldición. Aplíquelo en su propia vida, de una manera individual, de una manera personal. Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mí maldición. La palabra de Dios nos muestra que hay una voluntad de Dios revelada a través de las promesas, revelada a través de las profecías, revelada a través de las escrituras a lo largo de la historia humana. Pero también la palabra de Dios nos muestra las acciones, las iniciativas que Dios ha realizado para poder mostrar esa voluntad a fin de que se cumpla. Y desde antes de la creación del mundo, la Biblia dice que el Cordero fue inmolado, lo cual significa Dios ya sabía que el hombre iba a fallar, el hombre iba a pecar, y Dios ya sabía que iba a tener que rescatar o que redimir al hombre. De manera que cuando el Señor Jesucristo se manifiesta, eso no es un plan que Dios ha echado a andar 4000 años atrás cuando Adán pecó. Dios ya lo sabía aún desde antes de que Él creara al hombre. Él ya había pensado en la creación, Él ya sabía sobre la caída, Él ya había pensado en la restauración del hombre. Y la restauración del hombre tiene que ver con este lenguaje religioso de redención. La palabra redimir nos habla de rescate, y la palabra redimir está conectada con el pago del precio de alguien que está secuestrado.
Así que lo que Cristo hizo es pagar el precio por nosotros para hacernos libres. Estábamos secuestrados bajo la voluntad del diablo. Estábamos bajo el poder del diablo, esclavos del pecado, atados a la muerte, caminando hacia la condenación, sujetos al poder del enemigo o de los demonios, bajo el poder de las enfermedades, de la miseria, de la pobreza. Pero Cristo nos redimió. Él pagó el precio de nuestro rescate. Y hay que entender que hay que vivir con ese pensamiento, con ese entendimiento en nuestro corazón y caminando en fe en esa verdad. Porque cuando usted descubre esta verdad y camina de acuerdo a esa verdad, su vida cambia. Porque usted descubre que ya no tiene que vivir como está viviendo, porque existe la posibilidad de vivir en otro nivel. Y el apóstol Pablo ocupa la carta que él escribe a los Gálatas para hablar mucho acerca de la gracia, para hablar acerca de la ley, pero también para hablar acerca de la libertad de los hijos, para hablar acerca de la redención. Quiero esta mañana entonces utilizar esta escritura, no sin antes hacer esta aclaración o esta declaración. La palabra de Dios nos es enviada de manera que nosotros podemos dividirla en dos formas. Una parte de la palabra de Dios nos ayuda a entender lo que Dios quiere para nosotros, su voluntad, las bendiciones que Dios quiere que nosotros disfrutemos en nuestra vida. Pero la otra parte de la palabra son instrucciones, y ahí encontramos lo que Dios quiere de nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer, lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y hay que estar bien claros en esa división de la palabra, porque lo que Dios quiere para nosotros, al final Él lo va a ejecutar, porque es con su poder y con su espíritu. Pero lo que nosotros tenemos que hacer depende de nuestra fe, depende de nuestra obediencia, de nuestra fidelidad, y con esto nosotros podemos agradar a Dios. Amén. Así que hay que entender lo que Dios quiere para nosotros, y lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Lo que Dios quiere para nosotros es la vida, es la bendición, es la paz, es el gozo. Pero también lo que Dios quiere de nosotros, y lo que Dios quiere de nosotros es nuestra obediencia, nuestra permanencia, nuestro temor, nuestra fe puesta en Él, nuestra adoración. Y entendiendo esa división, los mensajes se van a enfocar siempre en la revelación de lo que Dios quiere que yo tenga, o la instrucción de lo que Dios quiere que yo haga. Esta mañana el mensaje está enfocado en lo que Dios quiere que usted tenga. Va a depender de usted que tome la palabra, la crea y haga suya las promesas, haga suya la provisión para Dios. Cuando el mensaje viene con una exhortación, con una instrucción, con mandamientos, entonces es lo que Dios quiere que usted haga. Y Dios quiere de esta manera ir cambiando nuestro mundo. Dios se revela a través de la palabra, mostrándonos su voluntad, mostrándonos lo que Él quiere que su pueblo tenga, lo que su pueblo disfrute. Pero también Él nos revela en la palabra el carácter que espera de nosotros. ¿Cuál es el estilo de vida nuestro? En la Biblia y particularmente en las cartas del apóstol Pablo encontramos instrucciones que podríamos llamarlas el perfil del creyente. ¿Cómo debería ser un creyente? ¿Cómo debe de hablar? ¿Cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de conducirse? Y tenemos que trabajar en esa área. ¿Alguien dice amén? Tenemos que trabajar en lo que Dios espera de nosotros. Así que piense de esta manera: siempre la palabra de Dios le va a revelar lo que Dios quiere de usted, o le va a revelar lo que Dios quiere para usted. Y esta mañana el mensaje está enfocado en lo que Dios quiere para usted. Amén. Y lo que Dios quiere para usted es que usted camine en libertad, que usted camine en bendición, que usted camine en victoria. Leo de nuevo la escritura entonces. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando yo leo esta escritura, lo que encuentro aquí es que este verso o estos dos versos nos hablan de una manera así bien concreta, bien resumida, de la obra de Cristo, lo que el Señor hizo. El texto literalmente nos hace pensar en la muerte del Señor, mientras Él fue colgado en la cruz, cuando Él murió,
Y nosotros, después de un par de años o menos tiempo, hemos llegado a entender: Él murió por nuestros pecados. Él murió por nosotros. Él no murió por la verdad, porque Él era la verdad. Él murió por nuestros pecados. Y ahora queremos enfatizar el hecho de que Él murió para redimirnos de la maldición. Él tuvo que pagar el precio del secuestro, el precio del rescate, el precio de nuestra libertad. Y podemos enfocar esto de la redención que Cristo hizo a través de dos acciones principales. La primera es que Él tomó la maldición que a nosotros nos correspondía. A nosotros, por ser pecadores, nos correspondía la muerte. Cristo tomó la muerte. A nosotros, como consecuencia de la maldición por la desobediencia y por ser pecadores, nos correspondía la pobreza, la miseria. Cristo tomó nuestra pobreza. A nosotros nos correspondía la enfermedad, nos correspondía el sufrimiento. Jesús cargó con nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Alguien lo cree? Porque hasta que usted no lo crea, usted va a seguir cargándolos. Mientras usted no cree lo que Jesús cargó, lo que Jesús hizo y lo que Jesús sufrió en su lugar, usted todavía puede ser engañado por el enemigo pensando que usted todavía tiene que cargarlos. Esto es tan simple, es tan sencillo como que alguien le ofrezca a usted pagarle su almuerzo. Usted no tiene por qué pagar si ya se lo pagaron. Amén. Usted no tiene que pagar por algo que le han dado gratuitamente. Usted no tiene que pagar por algo que otra persona ha pagado ya para poder obtenerlo. Entonces, como creyentes tenemos que entender que la primera parte de la obra de Cristo a favor nuestro fue: Él tomó nuestra maldición. Ahora, si el creyente vive en ignorancia de la palabra, el diablo va a causar que continúe viviendo bajo maldición. Si el creyente vive en desobediencia de la palabra, el diablo va a lograr que el creyente continúe viviendo bajo maldición. Pero esta verdad, hermano, es así, es llana, es clara, es directa. Cristo nos redimió. Somos libres de la maldición de la ley. Y la maldición de la ley hablaba de derrota, hablaba de sufrimiento, hablaba de luto, hablaba de enfermedades, de pobreza. Y cuando la Biblia dice que Cristo nos redimió de esa maldición, significa que somos libres del poder del enemigo, somos libres de todo eso y colocados en una posición contraria a lo que describe la maldición. Y cuando nosotros lo entendemos, entonces nos podemos enfocar para poder posicionarnos y disfrutar de otro estilo de vida que no está conectado con la maldición y con el sufrimiento. Cristo entonces tomó nuestra maldición. Cristo llevó nuestro pecado, nuestras enfermedades, y la Biblia literalmente dice en el verso 13 que Él se hizo maldición. No había ninguna razón para que la maldición cayera sobre Él, pues Él era obediente, perfecto, santo, justo, pero Él se hizo maldición. Entonces Él tomó la maldición ya, Él tomó el castigo ya por nosotros, y a través de sufrirlo en su propio cuerpo, en su propia carne, en su alma y en su espíritu, el precio ya ha sido pagado. La segunda parte de la obra de Cristo es que Él dejó disponible la bendición por su obediencia perfecta. En el libro de Deuteronomio 28 encontramos las maldiciones por la desobediencia a la ley y las bendiciones por causa de obedecer la ley. Pero nadie podía cumplir la ley. De hecho, nadie la cumplió. Pero Jesús sí la cumplió. El Señor Jesucristo vivió en santidad. Amén. Fue perfecto. El Señor Jesucristo no cometió pecado. Él vivió en autoridad, vivió en libertad, vivió en victoria. Tenía el dominio sobre todos los demonios, sobre todas las enfermedades. Él caminó en santidad y en dependencia de Dios. Él tuvo una vida perfecta. Y como Él tuvo una vida perfecta, cumpliendo toda la ley, Él era merecedor de las bendiciones de Deuteronomio 28. Y la bendición de Deuteronomio 28 nos habla de victoria. Nos habla de vida abundante, nos habla de prosperidad, nos habla de paz, nos habla de libertad. Entonces enfoquémonos y démonos cuenta de algo. La obra de Cristo se resume en dos principales áreas. Uno, toma nuestra maldición y muere
tomando nuestra maldición. 2, vive en santidad, y por causa de esa santidad y de esa vida perfecta, obedeciendo la ley, él se hace acreedor o merecedor de las bendiciones, pero él deja esas bendiciones disponibles para todo aquel que crea. Así que él toma la maldición y deja libre, deja disponible la bendición para nosotros. Él toma nuestra deuda y deja disponible el efectivo. Él toma nuestra enfermedad y deja disponible la sanidad. Él toma nuestra debilidad y deja disponible la fortaleza, las nuevas fuerzas. Amén. Él toma la maldición y deja disponible la bendición. Él toma la derrota y deja disponible la victoria. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Jesús tomó todo lo malo y dejó disponible todo lo bueno. Pero ¿y entonces por qué es que les pasan tantas cosas malas a los creyentes? Número 1, por no caminar en la revelación de esta palabra, que ya están redimidos. Porque el diablo no es justo. El diablo no obra bajo principios legales. Dios obra bajo principios legales. El diablo es un engañador. El diablo es un traidor. El diablo no va a observar la ley o los principios para poder traer destrucción y muerte. No, el diablo simplemente va a querer destruir y oponerse a Dios y tratar de detener la voluntad o los planes de Dios. Entonces tenemos que entender que el diablo ha logrado, y por eso el Señor revela: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El diablo ha logrado engañar a muchos creyentes, no solamente atrayéndolos para que se vuelvan a meter bajo maldición, sino también haciéndoles creer que la bendición no está disponible. Pero mi Biblia dice que Cristo me redimió de la maldición. Entonces yo no solamente he sido colocado en una posición en la que la maldición ya no tiene ningún efecto o ningún poder sobre mi vida, sino que he sido colocado en la posición donde las bendiciones se pueden derramar sobre mi vida. Amén. Ya no maldición, sino caminar en bendición. Ya no derrota ni fracaso, sino victoria, libertad, autoridad. Pero todo comienza con el énfasis que el apóstol Pablo hace en la fe en el sacrificio de Cristo. Así que hay que entender, la obra de Cristo fue en cierta manera vivir en santidad. De una manera resumida, la obra de Cristo fue vivir en santidad y morir. A través de su vida de santidad, a través de su vida perfecta, obtiene la bendición, pero no la utiliza. Y habiendo tenido una vida perfecta, Él toma la maldición para ocupar nuestro lugar, para poder liberarnos de que nosotros padeciéramos. Textos que están alineados con esta verdad son 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, donde leemos: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús no conoció el pecado. Jesús nunca pecó. Alguien debía haber dicho amén, eso es verdad. Jesús no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Simplemente fue un asunto de una decisión de Dios. Jesús no cometió ningún pecado. Él era perfecto, fue perfecto en su vida, pero Él fue hecho pecado, fue colocado como un pecador, fue colocado bajo maldición. Él se hizo maldito cuando nosotros éramos los malditos. Él no cometió ningún pecado, pero Él fue hecho pecado para hacer disponible para nosotros la justicia de Dios, el perdón de Dios. Otro texto es 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, donde leemos: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Entendemos entonces esta realidad: Jesús murió por nuestros pecados. Jesús tuvo que morir por causa de nuestros pecados. Él no tenía que morir, nosotros teníamos que morir, pero Él murió por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Pero muy importante enfocarnos en el texto que revela que Él es el justo que padeció por los injustos.
Y si el padecimiento ya fue dado, ya se cumplió, ya se ejecutó, no hay razón de continuar padeciendo. Sabe que aún en lo natural hay una figura legal de que si por cuestión de error o algo condenan a alguien y lo meten a la cárcel y resulta que ese alguien no era, pero ya se condenó con respecto a este delito y con respecto a esta persona o a este nombre, ya se consumó el castigo, ya no pueden volver a hacer otro juicio porque ya alguien ya fue castigado por ese delito. Y Jesucristo ya fue castigado por nuestros delitos. Él ya pagó por todos nuestros pecados. Usted no tiene que pagar, usted no tiene que sufrir, usted no tiene que continuar bajo la maldición, porque Cristo se hizo maldición por usted. Esta es una verdad que tiene que ser revelada en nuestro corazón para que entendamos: Dios nos ha llamado a libertad a través del sacrificio de Cristo. Dios nos ha llamado para sacarnos de debajo de la maldición y para que disfrutemos de la bendición, porque Cristo la consiguió para nosotros a través de su vida. Un texto más, Isaías 53, verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, necesitamos realmente meternos con un entendimiento 100% espiritual en la revelación de esta palabra. Porque yo creo que a veces nos quedamos muy por encima con el entendimiento. Sí, Jesús murió por nosotros. Sí, Jesús sufrió por nosotros. Sí, Jesús se hizo maldición. Sí, Jesús llevó nuestro pecado, pero todavía nosotros cargamos con el pecado, cargamos con un poquito de maldición, cargamos con un poquito de sufrimiento, cargamos con un poquito de padecimiento, como si Él no hubiera sido cargado con todo absolutamente hasta este momento, de manera que nosotros tendríamos que caminar en libertad. Es como no comprender realmente qué es lo que significa que Él haya sido herido por nuestras rebeliones, que el castigo de nuestra paz fuera sobre Él, que por su llaga fuéramos nosotros curados, y que el Señor haya cargado sobre Él el pecado de todos nosotros. Necesitamos comprender literalmente que esto significa que hay una carga de la cual usted ha sido despojado. Amén. Y que hay bendiciones que se han puesto delante de usted y están disponibles, y que no dependen de su estilo de vida, sino que dependen de su creencia, de su fe en la obra de Cristo, de su obediencia a la fe, como dice el apóstol Pablo. No depende de observar la ley, no depende de su perfección, sino que depende de lo que Cristo hizo. O sea, hermano, que las bendiciones están disponibles no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Mire qué tremendo esto. Las bendiciones están disponibles no por quién somos nosotros, sino por quién es Él. Y cuando usted se enfoca de esa manera, se da cuenta que la gracia de Dios es admirable. Porque un pecador es salvado por gracia, un pecador es levantado por gracia, un pecador recibe honra por gracia, un pecador que es un enemigo de Dios es adoptado como hijo por la gracia de Dios. Y entonces cuando usted se mete en la gracia de Dios, se da cuenta que realmente no tuvo que pagar porque Jesús ya pagó. Y usted comienza a meterse en la gracia de Dios, a disfrutar de la gracia, a caminar en fe, disfrutando de las bendiciones. Y mientras más usted entiende la gracia, más puede disfrutar de ella y de las bendiciones. ¿Sabe que uno de los obstáculos que el enemigo puede poner en su mente es que usted no es lo suficientemente bueno para merecer las bendiciones? Nadie lo es. El diablo va a tratar de detenerlo en su mente con condenación, haciéndole pensar que usted no es lo suficientemente fiel, usted no es lo suficientemente consagrado, dedicado, y por lo tanto usted no es merecedor. ¿Quién lo es? Si el profeta dice, todos nos descarriamos. ¿O hay alguien aquí que nunca vivió descarriado? Si todavía andan con las patas pandas algunas ovejas de otras iglesias.
Nadie es digno. Nadie es merecedor. Nadie. Jesús lo hizo disponible con su muerte. Jesús quita la maldición con su muerte, ¿eh? Jesús consigue la bendición con su santidad. Nosotros no podemos conseguir la bendición por más que nos esforcemos, por más que oremos, por más que nos dediquemos, por más que nos sacrifiquemos y suframos y ayunemos y nos dediquemos. La bendición solamente Cristo la pudo alcanzar. Porque usted y yo no podemos ayunar ni orar lo suficiente como para poder alcanzar la bendición. Nosotros no podemos obedecer a Dios por el suficiente tiempo y con la perfección que demanda para poder accesar las bendiciones de Deuteronomio 28. No podemos. Pero Cristo sí pudo. Entonces enfoquémonos esta mañana de una manera práctica y concreta. Gálatas 3:13. Cristo me redimió de la maldición de la ley cuando Él se hizo maldición colgado en un madero. Él quitó la maldición de sobre mi vida porque Él tomó la maldición sobre la suya. Y Él hace disponible la bendición para mi vida, algo que yo no podía ganar, porque con su estilo de vida, de santidad, con su vida perfecta, Él se hace acreedor de todas las bendiciones de Deuteronomio 28. Pero como Él no las usó, Él las hace disponibles para usted. Hermano, es una verdad poderosa que puede cambiar la vida de cualquiera. Cristo quita la maldición y pone la bendición enfrente a usted. Cristo quita la muerte y pone la vida. Quita la pobreza y pone la provisión. Entender eso y saber sobre todas las cosas que está disponible a través de la fe, hermano, es lo que ha cambiado la vida de muchas personas y puede todavía seguir cambiándola. Entonces vemos que el Señor hace una obra en dos partes. Obtiene la bendición para Él a través de su obediencia perfecta y a través de cumplir la ley, pero no la utiliza, y toma nuestra maldición, toma nuestro lugar. Ahora lo que hace falta es nuestra acción. Ahora lo que hace falta es la obra nuestra. Y la obra nuestra la resumí de esta manera. Dado que nosotros no podemos observar la ley y cumplir la ley para alcanzar la bendición, y que todos somos pecadores, que algún pecador diga amén, y los pecadores perdonados dicen más fuerte amén. Dado que nadie puede cumplir la ley y todos estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios sin Cristo, nosotros prácticamente tenemos un estilo de vida en el cual podemos accesar la bendición por la gracia de Dios a través de la fe. Y entendamos esta verdad. Nuestra obra básicamente se puede resumir en esta frase: vivir en pecado y creerle a Dios. Jesús vivió en santidad y murió. Consiguió la bendición y tomó la maldición. Nosotros, viviendo en pecado, tomamos la maldición. Nos hacemos merecedores de la maldición porque violamos la ley. Pero creemos, y cuando creemos, nos hacemos acreedores de la bendición. Jesús entonces vivió en santidad y murió. Nosotros vivimos en pecado y creemos. Y de esa manera podemos accesar a la bendición o a las bendiciones que no puede ser posible obtener de ninguna otra forma, porque por más que usted se esfuerce por ser un buen creyente, la Biblia sigue diciendo que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Por más fiel que usted sea como creyente, por más fiel que sea como mujer o como hombre, y que sea una persona consagrada, dedicada, que no ha pecado ni de esta manera, ni de aquella, ni de la otra, por más bueno, por más santo que usted sea o que alguien sea, nadie da la medida para alcanzar las bendiciones. Nadie. Es tan severo el asunto que Santiago dice de que el que cumple toda la ley y la viola en un punto, ya quebrantó la ley. Así de severo, porque esa es la demanda de Dios.
Y por eso el apóstol Pablo utiliza la carta a los Gálatas para hacerle entender a estos creyentes que no pueden vivir apoyados en su justicia, en sus obras. Y este es un pecado cristiano, es un pecado evangélico. Nos medimos y medimos a los demás en base a nuestra vida. Medimos a los demás en base a su entrega, a su servicio. Y lo comparamos con nosotros y pensamos, nosotros somos más buenos que ellos. Pero al final todos somos pecadores delante de Dios. Todos somos imperfectos, todos somos injustos y todos merecemos la muerte. Y ese montón de pecadores pueden ser salvados por la gracia de Dios únicamente, a través de la fe. Entonces nos damos cuenta de que la obra de Cristo fue vivir en santidad y morir. Por causa de vivir en santidad, Él merecía la bendición, pero Él muere y Él toma nuestra maldición. Así que Él quita la maldición y Él pone disponible la bendición. Nuestro estilo de vida se resume en nosotros vivimos en pecado, causando que tengamos derecho a que la maldición opere sobre nuestra vida, pero por causa de creer en aquel que ya tomó la maldición y que ha hecho disponible la bendición, nosotros podemos vivir de una manera diferente, ¿eh? Y las bendiciones de Dios pueden manifestarse en todas las áreas de nuestra vida, en la finanza, en la salud, en la familia, en lo personal. Las bendiciones de Dios están disponibles para usted, hermano. Y no dependen de sus obras. No dependen de sus errores. No son estorbadas por sus errores, ni son alcanzadas por sus obras de justicia, sino que son alcanzadas por la obra de Cristo. Mire, entendamos esto, porque es sumamente importante. En Gálatas capítulo 3, verso 6, el apóstol Pablo, y es sumamente interesante que él enfatiza varios principios en esta carta y repite ideas, porque son tan importantes que tienen que estar en la mente y en el corazón de cada creyente. Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Hay algún hijo de Abraham aquí esta mañana? ¿Hay algún hijo de Abraham aquí esta mañana? Dice que los que son de fe son hijos de Abraham. Y más adelante encontramos escritura donde el apóstol pone énfasis en que por causa de actuar de la misma manera en que Abraham actuó, no solamente somos hijos de Abraham, sino que somos hijos de Dios. Pero continuemos con esto despacio. Verso 8. Y la escritura, previendo, anticipándose que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Oiga eso. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Hay algún hijo de Abraham aquí esta mañana? ¿Hay alguien que es de la fe aquí esta mañana? ¿Hay alguien bendecido aquí esta mañana? El tema del mensaje es: soy creyente, estoy justificado, soy bendecido. Por causa de ser creyentes, Dios nos justifica, nos declara perdonados. Y sabe, más que perdonados, nos declara perfectos. A pesar de ser pecadores, por la fe Dios nos declara perfectos, nos declara aceptables delante de Él, por la fe. Y al ser creyentes, no solamente tenemos acceso a la justificación, sino que tenemos acceso a la bendición. Por eso esta mañana le dije, el mensaje está enfocado en lo que Dios quiere para usted. Y lo que Dios quiere es que usted camine en bendición, hermano. Lo que Dios quiere es que usted camine en victoria, que camine en libertad, porque el poder del enemigo ha sido quebrantado. Ya no hay más autoridad de parte del enemigo sobre su vida. Ya no tendría que haber el peso de la maldición sobre usted. Cuando usted entiende a través de la palabra de Dios que usted ha sido redimido, usted se escapa y se posiciona debajo de la bendición. Es un asunto de fe. No es un asunto de la vida o de ganarlo a través de la obediencia y de observar los mandamientos. Es un asunto de fe.
Y como es tan simple, entonces se abusa de esto y algunos piensan que pueden todavía vivir en pecado y vivir en bendición. No, hay que entender eso. Pablo dice de que hay algunos que convierten la gracia de Dios en libertinaje. Mire, la gracia de Dios es asombrosa para mí. Que un enemigo de Dios sea adoptado hijo. Mire, usted adoptaría como hijo a un cipote tremendo que le ha hecho cosas y que le ha causado problemas, y al final, mira, te voy a adoptar como mi hijo. Sos tan calidad que te quiero te quiero en mi casa. Y la Biblia dice que siendo enemigos Dios nos adopta, ¿no? Y nos hace herederos juntamente con Cristo, ¿no? Mire, la gracia de Dios es admirable. La gracia de Dios realmente es algo que puede dejarnos atónitos, anonadados, asombrados, cuando comprendemos que alguien que no es nadie es colocado como un príncipe en el pueblo de Dios. Que alguien que es un pecador, enemigo de Dios en la mente, con una naturaleza diabólica, hijo del diablo, pues, se ha colocado como heredero juntamente con Cristo. Entender la gracia de Dios puede hacer que nos asombremos. Pero más que asombrarnos, tenemos que posicionarnos de acuerdo a la voluntad de Dios y entender, la bendición está disponible para su vida. El texto que leíamos de Gálatas 3 está conectado con el verso 14. Está diciéndonos, por un lado, que Cristo nos redimió de la maldición en el verso 13, pero en el verso 14 está diciéndonos que es con el propósito de que la bendición de Abraham nos alcance. Entonces, Él toma la bendición para dejar disponible la bendición. Amén. Ahora, volviendo con Abraham, se nos muestra la manera en que Abraham lo recibió. Abraham le creyó a Dios, verso 6 de Gálatas 3. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Mire esa frase: le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Simplemente Dios tomó una decisión. Dios sabía que Abraham era un pecador. ¿Cuántos de ustedes sabían que Abraham era un pecador? Si Abraham era un caldeo. Abraham era una persona que vivía en Babilonia. Abraham era un hombre con malas costumbres. Abraham era un hombre de un pueblo idólatra. Abraham, en otras palabras, era un pecador. Dios no llamó a Abraham porque Abraham era obediente, temeroso, era un hombre honesto. No, hombre, mire, si fue un mentiroso. Decí que sos mi hermana, le dijo a la mujer, ¿verdad? No va a ser que me maten. Lo cual lo posiciona, era un cobarde. Y se llevan a la mujer y él no hace nada y se queda bien tranquilito. Mire qué buena pieza la que Dios encontró para hacerlo su papá. Porque ya leímos que somos hijos de Abraham, ¿verdad? Un mentiroso, un cobarde, un hombre con una mente carnal que no entendía los planes de Dios. Cuando su mujer le dice que se acueste con Agar, él está dispuesto porque tiene una mente carnal. No entiende las cosas espiritualmente. No sabe que Dios va a llevar a cabo las cosas por su espíritu y piensa que él tiene que meter su carne en el asunto. E Ismael nace. Entonces Dios llama a Abraham sabiendo que Abraham es un pecador. Dios no llama a Abraham porque es un hombre perfecto, excelente, un buen modelo. De Abraham no se dice lo que se dice de Noé. Cuando usted lee el testimonio de Noé, es bien diferente de Abraham. A Abraham Dios lo llama sabiendo que es un hombre pecador, sabiendo que es un hombre que, si hablamos de medirlo con respecto a la ley, los principios divinos, lo que es moral, lo que es santo, Abraham es un pecador. Y Dios dice en su palabra que él es colocado en la posición de justicia, o es declarado justo por una sola cosa: le creyó a Dios. Mire, Dios tomó la decisión de pasar por alto el pecado de Abraham a cambio de que él le creyera. Déjeme tratar de ponerle un ejemplo para poder entender esto. Es como que usted vaya con alguno de sus hijos a un almacén y su hijo mira un juguete caro y el niño: mami, papi, cómpramelo, ese quiere, y hasta lo agarra y se lo quiere llevar. Y usted dijo: no, hijo, déjelo allí, hijo, póngalo allí, mire, ahí viene la señora allá, mire, dijo: póngalo, déjelo, suéltelo. Y comienza ahí la lucha, ¿verdad?, para soltar el juguete. Usted no lo puede pagar, no tiene dinero para pagar.
Y entonces el niño le dice, yo lo voy a pagar. ¿De dónde? Cuando cumpla cuántos años. Pero en fin, la historia es, la escena es, no se puede pagar el juguete. Y entonces supongamos que llega el dependiente o de casualidad llega alguien ahí, el gerente que sí tiene recursos, y ve el niño y ve que el niño quiere el juguete y le dice, vaya, te lo podés llevar si me regalas una sonrisa. Y no paga. O en otras palabras, pagámelo con una sonrisa, pues. ¿A cuánto le gustaría comprar con sonrisas? ¿Ah? ¿Sabe que la Biblia mantiene este principio? Comprar sin precio, comprar sin dinero. Mire, bíblicamente, espiritualmente se puede comprar sin dinero. Se puede comprar sin precio, porque esas son parte de las leyes del reino. Usted puede tener sin tener que pagar por las cosas, sin tener que pagar dinero. De una manera similar como alguien podría, bajo mi ejemplo inventado, alguien podría comprar, adquirir o recibir un juguete con una sonrisa. Abraham obtuvo el favor de Dios, la gracia de Dios, la bendición de Dios por creerle. Siendo un pecador, Dios puso a favor de Abraham que le creyó. Y ese es el principio sobre el cual se enfatiza la carta de los Gálatas. Que un pecador que crea será justificado, y un pecador que crea será bendecido. Por eso es que el tema de esta mañana es: soy creyente, estoy justificado, soy bendecido. Si usted es un creyente, tiene que saber que el ser creyente lo posiciona a usted en ese lugar donde su relación con Dios está bien, porque para Dios usted es aceptable por medio de Jesucristo. No se emocionan suficiente. Ya se emocionarán más si les digo que tengo un boleto para ir a conocer al ratón Mickey allá en Miami. Ay, sí, ya. Pero le estoy diciendo de que usted, por ser creyente, está justificado y no se emociona. Por ser un creyente, usted es bendecido, usted es bendito. Pero es que, pastor, no me meto mucho en el asunto con la pasión y la emoción que usted espera, porque la maldición todavía está sobre mi vida. Y a veces me siento pecador. Es que ahí llevamos sus sentimientos, sus pensamientos, el caminar por vista, y estamos dejando de un lado la palabra. Porque la palabra lo que declara es que los creyentes, los que son de la fe, son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces usted está bendecido legalmente y espiritualmente. Y hasta que usted lo reciba de esa manera, usted lo va a experimentar posicionalmente. Pero usted camina en fe, en esa verdad, en esa revelación. Pero yo entiendo algo, hermano. Es bien difícil que todo el pueblo que se reúne en una congregación para recibir un mensaje como ese, que todos lo reciban. Porque al final es un asunto del corazón. Uno puede predicar un mensaje que es de bendición, pero no va a ser recibido por todos, porque no todos lo van a entender. Por la condición espiritual, por los obstáculos en su mente, porque simplemente toman la decisión de no tomar la palabra, porque hay un enemigo que va a tratar de extraviar su sentido, por diferentes razones. Y aunque esto sea la verdad que puede cambiar su vida, usted puede todavía continuar experimentando el padecimiento, el sufrimiento, la necesidad, la enfermedad, la pobreza, aunque la Biblia sigue diciendo que estamos redimidos. Entonces tenemos que profundizar y enraizar en esto. Nos damos cuenta entonces que la fe, creerle a Dios, equivale a ser justo y obediente. Amén. Dios sabe que no podemos ser obedientes. Dios ya lo sabe, hermano. Amén. ¿No lo consuela eso? Dios ya sabe que usted quiere, pero no puede. Usted trata, unos más que otros, pero usted trata, pero no puede. Ni podrá. Entonces Dios quita esa demanda de vida perfecta para accesar a la bendición y dice: vaya, pues está bien, solo créanme que yo ya cargué sus enfermedades sobre mi hijo. Créanme que yo ya cargué todo su pecado sobre mi hijo. Créanme que Él ya pagó por su paz. Créanme que Él ya cargó con su muerte. Créanme. Y entonces surge la posibilidad de creer en algo que no vemos. Creemos en una ciudad,
Creemos que Jesús fue crucificado y ni nunca hemos estado jamás ni cerca de por donde dicen que Él anduvo. Nunca hemos visto un ángel. Nunca hemos visto una manifestación de Dios visible como que la que los profetas tuvieron, como Habacuc o la que tuvo Daniel. Nunca. Y aquí estamos, por fe. Y por eso la Biblia dice que su fe es más preciosa que el oro. Y con su fe, que es más preciosa que el oro, usted puede comprar, entre comillas, las bendiciones de Dios. Lo que usted no puede comprar con su obediencia, usted lo compra con fe. Mire cómo Dios es bueno. ¿Cuántos concuerdan conmigo que es bien fácil ser pecadores? No me diga lo fuerte. ¿Para cuántos es fácil ser pecador? Amén, dígase, así mismo. Amén, hermano. Es fácil ser pecador. Y Dios lo sabe. Dios sabe que para nosotros eso es algo sencillo. Es más, nos ponemos en D, en automático, y ahí vamos. Usted solo se levanta y comienza a pecar. Sí, está bien que no me diga amén, no me importa. Usted se va a dormir y hasta en los sueños peca, porque estamos en automático. Y Dios sabe que no podemos cambiar eso. Y por eso nos da su espíritu para cambiar nuestro mundo interior. Dios nos da su espíritu para cambiar nuestra naturaleza. Y entonces podemos cambiar nuestro estilo de vida. Pero aunque Dios nos dé su espíritu, como nuestro espíritu está ahí, siempre seguimos pecando. ¿Cuántos han pecado como creyentes? Levanten la mano. ¿Cuántos han pecado como creyentes? Levanten la mano. ¿Por qué? Porque aunque tenemos el Espíritu Santo, aunque somos templo y morada del Espíritu, tenemos nuestro espíritu inclinado al pecado. Y Dios sabe que tenemos ese problema. Mire, hermano, sepa eso y libérese esta mañana. Dios sabe que usted tiene un problema. Dios lo sabe. Pero Dios ha hecho la provisión para usted, cambiando las reglas del juego, entre comillas. Es como que yo dijera, vaya, está bien. No va a depender de su obediencia y de su conducta y de su santidad y de sus obras el que tengan acceso a las bendiciones. Va a depender de que me crean. Si ustedes me creen, yo voy a contar esa fe como vida perfecta. Imagínense, hermano. Si ustedes me creen, yo voy a hacer de caso. Les voy a valer, le voy a dar el valor a la fe que tiene una vida perfecta. Yo sé que no pueden tener vida perfecta, pero pueden tener fe. Y Dios lo hace disponible para todos, hermano. Porque todos podemos tener fe. Todos podemos tener fe. Entonces Dios lo hace disponible. Dios ha hecho disponible la bendición usando una moneda espiritual llamada fe. La bendición está disponible para usted. Y eso comienza con entender: Cristo me redimió de la maldición de la ley, hecho por mi maldición. Él tomó mi maldición, Él tomó mi muerte, Él tomó mi fracaso, tomó mi enfermedad, tomó mi dolor. Pero ahora Cristo hace disponible la bendición para mí. Cristo hace disponible la promesa del Espíritu. Mire, yo tenía un problema antes con respecto a interpretar esta escritura, porque en Gálatas 3:14 la Biblia nos habla acerca de que la promesa del Espíritu fuese dada a nosotros como gentiles, y yo lo conectaba con el bautismo del Espíritu Santo, y siempre estaba con que la promesa del Espíritu, como así dijo Jesús, ¿verdad? Esperen la promesa del Padre. Yo en mi mente hacía una conexión entre Hechos y Gálatas, pero Gálatas está hablando de otra cosa. Gálatas está hablando acerca de ser perdonados, de ser hijos y de ser herederos. Y esas tres cosas están ligadas a un solo acto suyo: creerle a Dios. Entonces usted vive sabiendo que usted es un pecador que está tratando de agradar a Dios. ¿Alguien dice amén? Pecadores tratando de agradar a Dios, pero que vivimos por fe. Y por causa de esa fe accesamos las bendiciones. Usted no tiene lo que tiene porque usted es más bueno que otros, hermano. Usted no tiene lo que tiene porque ha sido más fiel, más consagrado. Es más, me atrevería a decirle que hay personas que pueden ser más santas, más consagradas, que no tienen lo que algunos tienen. Porque no es por obras, es por la gracia de Dios.
Y Pablo dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino que como deuda. Y Pablo establece de que Dios ha determinado bendecir a todas las naciones de la misma manera que bendijo a Abraham. Y a mí me interesa meterme con la vida de Abraham, porque Abraham le habla de victoria y le habla acerca de que su descendencia iba a poseer las puertas de sus enemigos. Y usted lee en la Biblia que Abraham era riquísimo por la bendición de Abraham, por la bendición de Dios sobre su vida. Y usted lee que Abraham arma a sus criados, y lo que reyes no pudieron hacer, él va a hacer cuando se va a la guerra contra 5 reyes en alianza. Porque eso es caminar en la bendición de Dios. La victoria está disponible para usted. La bendición está disponible para usted. La provisión está disponible para usted. Pero todo comienza con identificarnos con Abraham, un pecador, a quien Dios decidió tomarle su fe como una cuenta a favor de él para hacerlo ver como que si él era justo. Su fe le fue contada por justicia. Así que vemos aquí en la palabra de Dios, desde el verso 6 hasta el verso 9, que Abraham creyó, le fue contado por justicia. Sepan por tanto que los que son de fe son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Vemos que la fe, el creerle a Dios, equivale a ser justo. Vemos que los que son de fe, o los que vivimos por la fe, somos constituidos hijos de Abraham. Vemos que los gentiles creyentes somos los justificados. Amén. Y vemos que los de la fe, o sea, nosotros los creyentes, somos o estamos bendecidos. Mire, tanto en el español como en el inglés, el verbo ser o estar va junto. No existe un verbo para ser y otro verbo para estar, van juntos. Y cuando hablamos de esto, aplicándolo en lo espiritual, y usted lee en las Escrituras de que los de la fe son bendecidos, está haciendo una declaración que debe de penetrar en su corazón. Usted es bendecido, hermano. Usted está bendecido por Dios, hermano. Sí, pastor, pero tengo un montón de deudas, problemas, necesidades, aflicciones, obstáculos. Pero usted está bendecido. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero la aflicción no le quita a usted que usted esté bendecido. La aflicción lo que puede hacer es desenfocarlo a usted de la bendición, pero usted está bendecido. El mensaje de la gracia tiene que entenderse para no abusar de la gracia y convertirlo en libertinaje. Pero podemos entender esto esta mañana. Si Dios llama a un hombre pecador, a un pagano, y Dios lo toma por justo porque le cree, y Dios nos revela que Él va a tomar por justos a cualquier pagano, pecador que le crea, ahí nosotros tenemos entrada y tenemos acceso a la bendición de Dios para nuestra vida. Y considere esto: nosotros podemos mirar atrás y ver lo que Dios hizo con Abraham. Pero Abraham, ¿a dónde miraba para ver cómo eran los bendecidos? ¿Me entiende? Usted puede este mismo día tomar la decisión: voy a estudiar la vida de Abraham. No, ya me quedé motivado, ya me quedé picado. Yo quiero aprender de este hombre. Amén. Y usted dice: y va a aprender sobre Abraham, y ve la bendición, y ve el respaldo, y ve la victoria, y ve el carácter, y ve la actitud de él, y ve cómo Dios lo respalda en todo, y cómo vive larga vida, y cómo él experimenta y disfruta del favor de Dios en todas las áreas. ¿Y cómo lo logró? Porque le creyó a Dios, no porque era bueno. Es importante entender que Dios llama a un pecador, y ese pecador es llamado posteriormente amigo de Dios. Dios llama a un pecador, y ese pecador se constituye posteriormente en el Padre de los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios, en su sabiduría y en su gracia, lo quería hacer disponible para todos. Porque como es bien fácil ser pecador y es bien fácil ser creyente, Dios dice: yo voy a bendecir a los pecadores que me crean. ¿Habrá alguno aquí esta mañana? Dios quiere bendecir a los pecadores que le creen.
Dios quiere bendecir y Dios quiere contar por justicia su fe. Dios la toma y le da el valor como que si eso fuera vida perfecta. Una relación con Dios sin ningún obstáculo. Y lo coloca en la posición de que usted está justificado y está bendecido. En Romanos capítulo 4, verso 11, nosotros podemos entender cómo aplicar a nuestra vida esta realidad y cómo tratar de que otros la entiendan, hermano. Porque mucha gente vive con este pensamiento que tienen que ser buenos para acercarse a Dios, cuando es lo contrario. Los pecadores son los que tienen que acercarse a Dios para ser perdonados, para ser limpiados, para ser cambiados, para ser transformados, para ser levantados, para ser adoptados, para ser liberados. Los enfermos son los que tienen necesidad de médico, no los sanos. Entonces, si estamos aquí es porque reconocemos nuestra enfermedad y sabemos quién es el médico, sabemos quién tiene las respuestas. Nosotros tenemos los problemas, pero Él tiene las soluciones. Nosotros tenemos la debilidad, pero Él tiene el poder. Nosotros tenemos la pobreza, pero Él tiene la riqueza. Amén. Entonces venimos en fe para darnos cuenta de que está disponible y que podemos poseerla. Y mientras tanto podemos ver a algunos de nuestros hermanos cayendo, tropezando, volviéndose atrás. Pero el justo vivirá por la fe y no retrocede, sino que sigue hacia adelante. Y por eso el apóstol Pablo dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, nosotros somos de los que perseveramos para la preservación del alma. Hay otros que caigan, hay otros que vean qué hacen, pero yo voy a seguir adelante. Como dijo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. No importa si el pastor o los pastores o las iglesias se desvían, voy a seguir confiando en el Señor. No importa lo que suceda alrededor mía, no importa cuántos creyentes se mueran, no importa cuántos creyentes sigan viviendo bajo maldición. Soy bendito con el creyente Abraham, soy justificado, estoy adoptado, soy un heredero de Dios. Es lo que dice la palabra. Y caminamos sobre esa verdad, liberados de toda condenación, porque no depende de nuestras obras, no depende de nuestro esfuerzo. Decía el pastor Jim Wall, una reunión acerca de la oración de los creyentes allá en el día de Pentecostés, una frase que a mí me llamó la atención porque es una verdad bien práctica. ¿Cuánto tiempo puede una persona orar, aunque se disponga de veras en un retiro de oración, por ejemplo? ¿Cuántas horas el creyente promedio podría orar? Bajo este enfoque, somos distraídos de la oración, de la comunión. Bueno, para algunos media hora de alabanza, 45 minutos es demasiado. Les pasa igual que a los niños, que hay reglas, ¿verdad? Que un niño de 3 años presta atención no sé cuántos minutos, que un niño de 5 años tantos minutos, que uno de 10 años tantos minutos. ¿Y usted de a cuántos minutos puede poner su atención en el Señor? Y decía este hermano: ¿y ustedes creen, dice, que esos 120 se levantaban a orar y llegaba la noche orando? Siguiente día, desde la madrugada a orar, y en la noche orando. No, dice, esta es la frase: conociendo a los seres humanos. Y a mí me llamó la atención esa frase, porque yo lo he experimentado, yo lo experimento. Los obstáculos cuando me dispongo a orar. No es un asunto que usted se dispone a orar y, hermano, y usted comienza a meterse al tercer cielo y anda por ahí dando vueltas y bien feliz. No, hermano. Vienen obstáculos en la mente, distracciones en lo natural, ataques del enemigo, distracciones sobre cosas, pensamientos del pasado, problemas, situaciones, y usted está ahí luchando y queriendo meterse en la presencia de Dios. ¿No es cierto? Y eso causa o limita que la cantidad, la intensidad de la oración no sea la adecuada. De modo que si dijéramos: hermanos, vamos a orar mañana lunes, los que puedan, véngase desde las 8 hasta las 5, y condensamos el tiempo de oración de 8 a 5, quizás 1 hora y media, pero así de veras, la oración de calidad, porque somos distraídos, somos desviados, nos desenfocamos. Ahora, con esto también quiero traer a colación la aplicación, que ni siquiera depende de nuestra devoción el alcanzar las bendiciones, depende de lo que Jesús hizo, hermano.
O sea que no es porque usted ora. Mire, hay cosas que usted ha recibido sin orar. Amén. Hay cosas que usted ha recibido sin pedirlas. Hay cosas que usted ha recibido sin creer por ellas. Y a eso se le llama gracia divina. Es por la gracia de Dios que las cosas están disponibles. Y es por su gracia que somos salvos. Es por su gracia que somos libres de la maldición. Y es por su gracia que la bendición está disponible. Salga de aquí esta mañana con este entendimiento. Usted es bendecido con el creyente Abraham. Usted está justificado porque usted ya entendió que usted es un pecador que cree. Y Dios a los pecadores creyentes les pone enfrente la bendición y les ha quitado la maldición. Y por causa de posicionarse de esa manera, usted puede ir conquistando, experimentando, recibiendo. Y no importa lo que sucede alrededor con otros hermanos. Hay gente que cuando se le habla de sanidad, por ejemplo, milagros de sanidad, dicen: sí, pero fíjese que yo conocí a un pastor que se murió enfermo. Sí, pero mire, la Biblia dice que Pablo tenía una enfermedad de los ojos. Sí, pero también la Biblia dice de que a Timoteo Pablo le dijo que tomara vino por las frecuentes enfermedades. Y ocupan las experiencias de alrededor para negar la revelación de la palabra. Ocupan las experiencias de su primo, de su hermano, de su amigo de creyente, líder de otra iglesia, que se murió, que lo mataron, que padeció de una enfermedad y al final terminó muerto, para justificar su falta de fe. Cuando lo que tenemos que hacer es creerle al autor y consumador de la fe y poner nuestra mirada en Él únicamente y no en las circunstancias ni en las personas. No tenemos que ser movidos por lo que pasa alrededor nuestro, sino por lo que la palabra dice. Romanos 4:11 le decía, dice que Abraham recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, porque aquí Dios probó la obediencia de Abraham, que le había creído, porque el creer conlleva obediencia. Dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. ¿Cuántos no circuncidados hay aquí? Todos. Incircuncisos tiene que ver con gentiles, tiene que ver con los que no son judíos, con los que no somos judíos. En una ocasión Jesús le dijo a Juan, cuando él estaba colgado en la cruz, Jesús le dijo a Juan: hijo, he ahí tu madre. Y a María le dijo: madre, he ahí tu hijo. Y ahorita yo les digo a ustedes: he ahí su padre. Un pecador, un caldeo, un pagano que le creyó a Dios. Y si usted se identifica con él y sigue las pisadas de fe del creyente Abraham, usted puede recibir las bendiciones de Abraham, porque fue a través de la simiente de Cristo que se hace disponible remover la maldición y colocar enfrente la bendición. Y por la fe similar a la que tuvo este hombre, nosotros podemos colocarnos en esa misma posición. Dice que él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo. O sea que cuando Abraham tuvo fe, cuando era un incircunciso, cuando era un pecador, cuando era un pagano, un mundano. Y eso lo coloca en la posición de padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos, y esos ellos nos incluye a nosotros, alguien dice amén, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y entonces encontramos que nosotros somos esos incircuncisos, somos esos no judíos, pero creyentes, y por lo tanto del linaje de Abraham, y por lo tanto justificados y bendecidos. El tema del mensaje de esta mañana es: soy creyente, estoy justificado y soy bendecido. Y la base para esa declaración es la obra del Señor Jesucristo. Ahora lo que hace falta simplemente es que nosotros actuemos en fe.
y dejemos de pretender alcanzar por nuestras fuerzas o por nuestras obras lo que Dios ha determinado a ser disponible para nosotros por su gracia, a través de poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Amén. Cuando yo leo el libro de Gálatas, y me interesa continuar profundizando sobre esto, pero por el momento digiera estas verdades. Cuando yo veo el libro de Gálatas o la carta de Pablo a los Gálatas, yo encuentro que Pablo pone énfasis en estas verdades. Somos hijos adoptados por medio de la fe. Estamos perdonados y tenemos una relación correcta y sin obstáculos, y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y somos herederos. Somos herederos juntamente con Cristo. Veo en la palabra la revelación, la exposición de estas verdades. Pero luego voy a lo natural, a la iglesia, al pueblo de Dios. Y entonces no veo a un pueblo bendecido. No veo a un pueblo que camina justificado. No veo a un pueblo que camina en una fe firme y como creyentes estables. Y esto me lleva a mí a otro entendimiento del cual ya le he predicado. En medio de los que nos llamamos iglesia está la verdadera iglesia. Y le he predicado sobre eso bajo el tema del remanente. En Israel hay un remanente, y Dios siempre dejó un remanente, y en la gran tribulación habrá un remanente. En las iglesias también. No todo el que llama a Jesús Señor entrará en el reino. Pero mientras estamos con vida y mientras podemos recibir la palabra y tenemos esta libertad religiosa, todavía podemos tomar nuestras propias decisiones para poder ser parte del pueblo de Dios, hermano. Para poder ser de los que conquistan, para poder ser de aquellos que experimentan la realidad del Señor Jesús cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quiere ponerse de pie mientras terminamos? Puede ser que usted ha caminado como creyente por varios años, pero usted examina su corazón y me puede decir a mí, o le puede decir al Señor o a cualquiera: mire, yo soy cristiano desde 1990 o del 95, pero yo no tengo vida abundante. O usted puede decirme: mire, yo he visto a muchos caer, volverse atrás, y veo cómo sufren los creyentes. Gente buena, consagrada, líderes que se mueren de enfermedades y Dios no los sana. Conozco gente en la iglesia bien dedicado, hombres, mujeres, aunque más mujeres, de oración, llenas de problemas. Y entonces yo no puedo entender cómo es que yo puedo ser bendecido, ser bendecida, si a mi alrededor lo que veo es lo contrario. Veo un montón de creyentes que no están disfrutando la vida, no tienen paz, no tienen libertad. Yo no veo la bendición sobre ellos. Yo no veo la prosperidad. Lo que veo es, y cada vez que hablo con familias o con personas, lo que veo es que cada gente tiene su historia. Enfermedades, problemas familiares, deudas, opresión, aflicciones. Y entonces no descubrimos que el pueblo realmente está caminando bajo esta verdad de la palabra. Sepa y concluyámoslo de esta manera: la palabra de Dios es la verdad. Y ni una jota ni una tilde se va a quedar sin cumplirse. El cielo y la tierra va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y las circunstancias que usted mira alrededor, la gente consagrada que usted ha visto morir, los creyentes que sufren y no tienen dinero y tienen problemas, no pueden anular la voluntad de Dios revelada en la palabra. Las experiencias que usted ha tenido y la gente que usted conoce, que realmente no han disfrutado de lo que la Biblia dice, no son base para que usted tome la decisión de ya no creer la palabra. Al contrario, usted tiene esta opción, la misma opción que tuvo Abraham. Dice la palabra que él creyó contra esperanza. Él creyó en esperanza contra esperanza.
Mire, la fe es fe. Cuando usted está enfrentando una enfermedad de la que le han contado que todos se mueren de esa enfermedad, y le dan a usted base para que usted sepa que usted se va a morir, en lugar de decirle: mire, fíjese que existen buenas posibilidades, realmente son 3 de 10 los que se mueren de lo que usted tiene. Entonces usted ya confía en la carne. 3 de 10, dice, entonces es más fácil que sea de los 7 a que sea de los 3. Entonces le han ayudado en su fe. No le han ayudado en su fe, le han ayudado en la vanidad de su mente, le han ayudado en su carnalidad, en su lógica. Pero cuando a usted le dice: mire, de esta no se salva, usted dice: hay un Dios que me salva, hay un Dios que me sostiene, hay un Dios que me levanta, y allí es fe. Cuando usted no tiene recursos, cuando usted no tiene de dónde, cuando usted le dicen que está perdido, que ahora está no solamente endeudado a corto plazo, sino que a largo plazo, no mira por dónde puede haber la salida, usted dice: pero hay un Dios en los cielos que abre camino. Donde no hay camino, Él abre camino. Allí es fe. No cuando a usted le dicen: es que mire, si usted refinancia estos 40,000 con aquellos 28,000 y le suma los 57,000 y hacemos un solo paquete, mire, allá por el 2040 ya usted va a comenzar a respirar. Entonces, le dan ánimo. Pero cuando a usted le dicen: mire, quebrado, usted debe hasta los zapatos que anda puestos porque los compró con la tarjeta de crédito. Cuando le dicen endeudado y cargado hasta con intereses, de manera que no hay esperanza, y usted reacciona y dice: pero yo conozco al que levanta del polvo al pobre y al menesteroso, y lo hace sentar como príncipe de su pueblo. No dependiendo de mis decisiones, no por mi sabiduría, no por mi habilidad, sino por lo que Jesús hizo por mí. Porque Él tomó mi maldición, porque Él hizo disponible la bendición de Él. ¿Sabe, hermano, que todo eso se aplica y se entiende perfectamente en la cruz? Por eso es que cuando a Jesús le dijeron: bájate de la cruz, Él dijo: ¿no saben que puedo pedirle a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles? Pero no lo hizo para que estuvieran disponibles para usted. Jesús no usó los ángeles a favor de Él para que estén disponibles a favor suyo. Pero nosotros preferimos muchas veces caminar en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestra sabiduría, haciendo las cosas a nuestra manera. Mire, termino con estas palabras: es más fácil a la manera de Dios. Es más fácil a la manera de Dios. Y Dios puede contarle a usted su fe por justicia. Ya que usted no puede alcanzar la justicia, ya que no se puede portar bien, pues, ya que no puede ser fiel, ya que no puede ser obediente, Dios dice: te cambio tu obediencia y te voy a poner 10 en conducta si me crees. Amén. Es como hacen con los hipotes en los colegios, ¿verdad? Tenés que hacer 100 horas sociales, les. Pero si me traes una caja de 24 latas de Coca-Cola, te pongo las 100 horas. Barato le sale, ¿verdad? No tener que trabajar 100 horas y solo compra 24 Coca-Cola. Barato. Barato no sale creerle a Dios, hermano, y que la bendición esté delante nuestro. Esta mañana sepa que como creyente usted está justificado y usted es bendecido. Y sepa que es por la fe que las bendiciones lo van a perseguir, lo van a alcanzar. Sepa que sus errores no pueden detener la bendición de Dios. Y sepa que su esfuerzo no puede atraer la bendición. Ese es el punto final. Sus errores no pueden detener la bendición de Dios. Su pecado no puede detener la bendición de Dios. Ni tampoco sus obras le causan que usted las atraiga. ¿Qué es lo que lo causa? La fe en lo que Jesús ya hizo. Cierre sus ojos. Dele gloria a Dios. Los hermanos de alabanza suben, por favor. Padre, te damos las gracias en esta mañana, porque a través de tu palabra tú nos revelas lo que tú quieres para nosotros. Padre, gracias porque tú nos revelas que estamos redimidos, que hemos sido rescatados. Gracias, Señor, porque a través de la sangre de Jesús y a través de su sacrificio,
El castigo de nuestra paz fue llevado. El castigo de nuestra rebelión, nuestras enfermedades fueron cargadas sobre Él. Padre, gracias porque esta mañana me recuerdas que tú has pagado el precio para mi libertad, que has quitado la maldición que había sobre mi cabeza, sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi cuerpo, sobre mi familia. Gracias porque esta mañana me recuerdas que la bendición está disponible. Gracias, Padre. Y que es a través de la fe que yo puedo caminar en victoria, en bendición, en libertad, viéndote a ti obrando, viéndote a ti abriendo caminos, viéndote a ti abriendo ventanas en los cielos, viéndote a ti mover las circunstancias, mover las personas a favor mío. Padre, gracias porque esta mañana puedo entender que no depende de mi esfuerzo, sino del sacrificio de Cristo. Gracias porque esta mañana puedo entender que mis errores y mi pecado no estorban que tu voluntad sea hecha sobre mi vida. Porque precisamente por causa de mis errores y de mi pecado, Jesús sufrió por mí en la cruz. Se hizo maldición por mí para que yo fuese hecho justicia, bendición. Padre, gracias te doy esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Que alguien levante su voz esta mañana. Si está agradecido, si entiende la gracia, si entiende el amor de Dios, si entiende la paciencia y la misericordia. Que alguien levante su voz en gratitud para darle gloria al que vive por los siglos, al Rey, al Eterno, al Dios Todopoderoso. Padre, gracias porque lo que tengo tú me lo has dado, porque lo que soy tú lo has hecho en mi vida. Gracias, Señor, por tu obra, porque no importa quién soy yo, sino quién eres tú. Porque no importa lo que yo hago, sino lo que tú has hecho. Porque no importan mis obras, sino mi fe que me es contada por justicia. Soy libre, estoy adoptado, soy un heredero, estoy bendecido, estoy completo. Te doy gloria, te doy mi alabanza, Señor, y declaro victoria en medio de la adversidad, provisión en medio de la necesidad, salud a pesar de los dolores, la dolencia y la enfermedad. Declaro en el nombre de Jesús vida abundante, paz y gozo por tu Espíritu Santo. Y te doy gloria, Señor. Aleluya. De tal manera